Buenos días, amados hermanos. Dios sea bendiciendo sus vidas. Gracias por estar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias, Padre, porque estamos a tu alrededor para escuchar tu consejo, tu palabra. Has traído a tus hijos a esta casa de oración para elevar nuestra gratitud, elevar nuestra alabanza, nuestro reconocimiento a tu soberanía, a tu amor. Gracias a ti, Padre, podemos ser parte de este pueblo y como hijos queremos, Padre, seguir escuchando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entenderlo y a vivirlo. Oramos, Padre, siempre rogando que tú seas hablándonos en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. En el santo nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1. Como estamos estudiando el libro de Santiago, quiero compartir en esta mañana Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya tienen todos? ¿Ya llegaron a Santiago? Es el libro de estudio, no sé en qué capítulo van, cada grupo, en qué capítulo, en qué versículo van. Vamos a estar hablando así. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ese es nuestro texto de análisis en esta mañana. Dice la Escritura: no se contenten solo con oír la palabra. ¿A cuántos nos gusta oír la palabra? ¿Somos felices al oír la palabra? Pero dice, pues así se engañan ustedes mismos. O sea, dice el verso, llévenla a la práctica. No queden solo con oír, llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es, dice en esta versión. Hermanos, el título de esta mañana es ese no es, allá está más atrás. Hermana, por favor, ayúdeme. El texto anterior parece que se borró. Ese no es el bosquejo. Ya, mientras lo encuentran. El tema de hoy, hermanos, es ¿por qué hay cristianos que no cambian? ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Ese es el tema de esta mañana, basado en Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. ¿Por qué hay tantos cristianos, también conocidos como evangélicos? A algunos les dicen los hermanitos, a otros les dicen los aleluya, a otros les dicen varón, varona, pero hay varios temas y títulos cuando se refiere a cristianos, y entre ellos nosotros.
El mundo nos conoce de esta manera. Hay muchos títulos para un seguidor de Cristo. Pero nosotros, basados también en un pasaje bíblico, nos llevamos solamente el nombre de cristianos y nada más. O cristianos solamente. ¿Por qué nuestra vida no cambia? ¿Por qué algunos cristianos no cambian? Hermanos, muchas veces hablamos tan bonito, pero vivimos tan feo. Hablamos bien bonito, conversamos bien bonito, nos expresamos bien bonito, pero cuando se trata de vivir, vivimos muy feo. Y cuando hablo de vivir, hablo del entorno en la familia, entorno en el hogar. Hablamos bonito, pero dentro del hogar, discusiones, gritos, amarguras, resentimientos, enojos, lloros aquí, lágrimas por allá, resentimientos por aquí. Pero hablamos bonito, pero vivimos feo. Decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos. Decimos que tenemos a Cristo, pero muchas veces somos murmuradores profesionales. Y eso es una realidad. Decimos, yo voy al cielo porque conocí a Cristo. Lo más seguro, estamos camino al infierno y no al cielo. Basados en Santiago capítulo 1, verso 22, ¿qué está diciendo la Escritura? No se contenten con solo oír la palabra. No se contenten solo con oír la palabra. Es bueno oír la palabra, pero hermanos, ¿estamos viviendo esa palabra? Santiago nos está diciendo, hermanos, que nuestra vida o la vida de muchos cristianos no cambian porque se han quedado contentos con oír la palabra de Dios, solamente con oír. Santiago está diciendo, el problema de falta de cambio, el problema de que mi actitud no cambie, de que mi vida no cambie, de lo que hago no cambie, el problema no es la falta de conocimiento, no es la falta de información, porque domingo tras domingo, semana tras semana, estudio tras estudio, mensaje tras mensaje, se comunica, se informa, se da a conocer las verdades de Dios. ¿O es mentira eso? Nos reunimos los miércoles, ¿no es cierto?, en el grupo de células. Los sábados las mujeres se reúnen, los jóvenes se reúnen, los niños se reúnen. El domingo tenemos un tiempo de estudio, tenemos el culto. Pero ¿por qué nuestra vida no cambia? Y algunos de nosotros llevamos muchísimos años en el conocimiento de la palabra. Muchos de nosotros llevamos años, ya vamos a jubilarnos, seguramente. Pero ¿por qué nuestra vida no ha cambiado? Entonces, no es por la falta de información, es por falta de aplicación. Ese es el verdadero problema de cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Santiago dice, sean hacedores de la palabra,
no tan solamente oidores. Ahora, la primera cosa que quiero que veamos aquí es la diferencia. ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Número uno, la diferencia entre el oír y el hacer. ¿Qué ocurre con Santiago? ¿Qué está pasando Santiago? ¿Por qué Santiago empieza a decir, sean hacedores y no solamente oidores? El apóstol Pablo conocía muy bien a sus hermanos. El apóstol Pablo conocía muy bien a la iglesia de aquel tiempo. La iglesia de Dios en el tiempo de Santiago tenía estos mismos problemas que tenemos nosotros. Que a la gente le encantaba oír la palabra, pero no hacerla la palabra. ¿Cuántas veces ha escuchado usted entre los anuncios que hay estudios bíblicos los miércoles? Que hay estudios de mujeres los sábados, que hay estudios de jóvenes los sábados, que hay culto dominical, que hay estudio bíblico. ¿Cuántas veces se le ha informado a la iglesia? Pero ¿por qué no todos vienen a la iglesia? ¿Por qué no todos vienen a las reuniones de la iglesia? ¿Por qué? ¿Es falta de información o falta de voluntad? Es falta de aplicar lo que nosotros estamos escuchando. El apóstol Pablo tenía el mismo problema con la iglesia allá. Y por eso es que él está advirtiéndonos a nosotros, como hoy Dios nos trae a nosotros. Dios está advirtiendo en esta mañana a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a que tengan cuidado, a que nosotros tengamos cuidado para que no se conviertan en esos hermanos y hermanas oidores de la palabra, pero que no dejan que les cambie. Tengan cuidado, está diciendo. Hermanos, muchos cristianos acumulan conocimiento. Muchos cristianos guardan el conocimiento, como guardar el álbum de las fotos. ¿Cuántos tienen un álbum de fotos? ¿Tienen o no tienen un álbum? Sí, ¿no es cierto? Tenemos álbum de fotos y los guardamos y seguimos guardando. De la misma manera, muchos de nosotros tenemos acumulado el conocimiento de la palabra de Dios, pero solamente almacenado, acumulado, guardado o coleccionado en cierto lugar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Sean hacedores, no solamente oidores. El error aquí, hermanos, es que nosotros no estamos entendiendo el concepto mismo de vivir lo que nos dice la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor está diciendo, no mintáis? No se mientan. Solo por poner un ejemplo. Tenemos claro que es la mentira, ¿verdad? Sabemos qué causa la mentira, ¿verdad? Sabemos lo que es la mentira, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ¿qué hacemos? Seguimos mintiendo. Acumulamos información. Y ahí está el error. Porque no nos ponemos a pensar, a vivir el concepto de entender la palabra. Entonces Santiago advierte, hermanos, que si solo escuchas y no actúas, estás viviendo un autoengaño. Espero que me equivoquen esta mañana, que usted y yo no estemos viviendo un autoengaño.
vengo a la iglesia, escucho la palabra, canto con los hermanos, oro con los hermanos, y a la final mi vida no cambia. Y eso dice el apóstol Santiago. Sean hacedores y no solamente oidores. El vivir de esa manera, el ser de esa manera, dice que es engañarse a uno mismo. Yo mismo me estoy engañando. Yo mismo estoy quedándome del entrar al reino de Dios. Mucha gente también ha venido a este lugar y ha dicho: ay, qué lindo que es la iglesia aquí. Qué lindo que habla el hermano, qué hermoso que predican, qué lindo que cantan. Me gustaría ser parte de esta iglesia o ser como ellos, también dicen muchos. Pero cuando llega la hora de la fiesta, ahí está en la fiesta. Ahí está en la reunión. Somos los primeros, muchas veces, en vivir que viva la vida. Entonces el problema está, hermanos, en que oímos pero no hacemos. Oímos pero no la vivimos. No permitimos que Dios transforme nuestra vida, llevando esa palabra al entendimiento. Queremos transformarnos. Vivamos lo que dice la Escritura. El fenómeno del vistazo fugaz. El apóstol está siendo muy ilustrativo en esta parte. ¿Qué dice la Escritura? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Un fenómeno, el vistazo fugaz, la mirada fugaz. Me fui al espejo, medio que me vi, qué guapo que estoy, ¡pic!, y me voy. No nos detenemos a ver si tengo alguna mancha, alguna suciedad, algo en mí, para yo poder cambiar. Entonces el apóstol es muy ilustrativo en esta parte. A pesar de que en el mundo antiguo el espejo no era como el que tenemos hoy. El espejo en el mundo antiguo usted apenas podía ver algo, pero hoy hay espejos por doquier. Espejos los llevan hasta en la cartera, que usted saca de la cartera y ahí. Y no solamente son modernos, algunos le hacen ver grandote, ¿verdad? Para poder ver bien lo que puede estar en mi rostro. Hermanos, el vistazo fugaz. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos para mirar bien lo que hay en mí? ¿Qué representa el espejo? Cuando habla del vistazo fugaz, ¿qué representa el espejo? Hermanos, el espejo es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios está diciéndome a mí, está diciéndole a usted: mira el problema que tienes en tu rostro. Mira lo negrito que tienes acá, mira la mancha que tienes acá, mira la arruga que tienes acá. Pero el espejo muestra una realidad nuestra. ¿Cuántas veces nos quedamos frente al espejo para ver esa realidad? ¿Nos detenemos un poco? A lo mejor las damas se quedan un poco más tiempo en el espejo, ¿verdad? Porque a ellas les encanta verse guapas, hermosas. Y se miran en todo el detalle en un espejo. Pero por lo regular los hombres no somos así. Medio y ya. Y eso es lo que dice el apóstol. Se miran tan rápido que no miran
la mancha que hay en tu rostro. Se miran tan rápido que no ven lo desordenado y la limpieza que necesita tu rostro. Si el espejo es la palabra de Dios, nos muestra, hermanos, nuestro pecado. El espejo es la palabra de Dios que muestra mi mal carácter. El espejo es la palabra de Dios que muestra mi falta de perdón a los demás. Me muestra eso el espejo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. En vez de lavarnos el rostro, en vez de lavarnos nosotros nuestra cara, simplemente nos damos la vuelta y nos vamos. Entonces, detengámonos en lo que nos dice la palabra. A ver, ¿qué me está mostrando el espejo? El espejo me está diciendo, Ricardo, tú tienes orgullo en tu corazón. El espejo me está mostrando a mí que hay rencor en mi corazón. El espejo me está mostrando que hay odio en mi corazón. El espejo me está mostrando que en mí hay la pereza. El espejo me está mostrando a mí que hay pecado. Y como me alejo del espejo, me voy y me olvido lo que dice la Escritura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Hermanos, esta semana haga un ejercicio. Cada vez que se ponga frente al espejo, diga, ¿estoy cambiando? Cada vez que se ponga frente al espejo, diga, mira la mancha que tengo, voy a lavarme. Cada vez que se ponga al espejo, pregúntese, ¿estoy practicando lo que dice tu palabra? ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy adorando a Dios como Dios quiere? ¿Estoy viviendo como Dios me manda? Póngase frente al espejo y diga si está viviendo de esa manera. El cambio no ocurre con una mirada superficial. El cambio ocurre cuando hay la intención de corregir nuestros pecados. Ahí viene el cambio. La falta de persistencia en el olvido, el verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Yo creo que ya llegó la hora, hermanos, de que nosotros nos sacudamos frente al espejo. Sacudirnos frente al espejo y decir, basta ya. Y he vivido 20 años, 30 años, 35 años y mi vida no ha cambiado. Y he vivido 10 años, 5 años en la iglesia, viniendo a la iglesia, pero mi vida no ha cambiado. Ya basta. Voy a empezar a caminar. Voy a empezar a vivir. Voy a empezar a hacer lo que dice la palabra. Solamente si ponemos esa determinación, nuestra vida empezará a cambiar. Ahí no seremos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que no se nos olvide tan pronto. Nos olvidamos tan pronto. El cambio real requiere memoria y constancia. Memoria de que yo soy un pecador. Memoria de que yo tengo algo que debo cambiar. Memoria y constancia. Es lo que nos dice la Escritura. La distracción en el mundo es muy ruidosa. No podemos negarlo. Al menos estos días que pasaron, si ustedes miraron las noticias, la inmoralidad, la distracción del mundo, el carnaval, la gente para arriba y para abajo, en demasía fuera del contexto moral, vimos nosotros en la televisión y en las redes sociales.
Las distracciones en el mundo son muy ruidosas. ¿Por qué? Al salir de la iglesia y al cerrar nuestra Biblia, ¿qué nos queda? Salimos de la iglesia y cerramos nuestra Biblia, hermanos. Entramos en las preocupaciones diarias, en las necesidades diarias. Y si esa verdad de Dios, ese conocimiento de Dios no está en mi corazón, pronto nos olvidaremos y viviremos esta semana como que no hemos conocido de Dios. Porque la distracción es muy ruidosa. Entonces, meditemos en la Escritura, meditemos en su palabra. Si te vistes esta mañana en el espejo, recuerda que cada uno tenemos nuestra parte. Y si el espejo me está diciendo, Ricardo, tienes que quitar esa suciedad que hay en ti, hay que empezar a quitarlo. Hay que empezar a sacarlo. La meditación con la aplicación trae transformación. La meditación sin la transformación no hay, hermanos, ese cambio real. Este año, este mes, anhelemos con algo: crecer espiritualmente, adorar a Dios de corazón, servir a Dios con el amor, adorar al Señor con integridad. No solamente es venir a la iglesia, no solamente es venir acá, no solamente es cantar, no solamente es orar, porque si nosotros no cambiamos en realidad, mirando el espejo de la palabra de Dios, que me muestra mis errores, mis pecados, mis defectos, si no estoy haciendo eso, solamente quedaremos en que somos oidores de la palabra y nos engañamos a nosotros mismos. Y diremos, bueno, yo estoy yendo al cielo, hermano, pero a la realidad estamos yendo al infierno mismo. Si no hay un cambio real, no hay vida eterna. Por eso el apóstol Santiago estaba hablando: sean hacedores. ¿Por qué? La iglesia, la comunidad donde él se desenvolvía como líder, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Nuestra vida no cambia, no por falta de información. Nuestra vida no cambia, no porque no hay conocimiento. Nuestra vida no cambia, no porque no haya estudios. Nuestra vida no cambia, no por eso, sino porque no hay voluntad, decisión de vivir lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, hermanos, no está en mirar más veces el espejo, sino en olvidar lo que viste y ponerse manos a la obra. Los cristianos que no cambian suelen ser aquellos que usan la Biblia como un libro de estudio en lugar de un libro de cirugía. Muchas veces solo tenemos de esa manera, no como un manual, sino como un libro de estudio. El manual nos dice lo que debemos hacer si queremos hacer bien las cosas. Meditemos, hermanos. Seguramente Dios hablándonos por medio de Santiago para cambiar nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Seguro, Padre, es duro aceptarlo, recibirlo, porque muchas veces estamos mucho tiempo en la iglesia, pero mi vida no ha cambiado, mis actitudes no han cambiado, mis palabras no han cambiado. Padre, te rogamos que nos perdones y nos ayudes a través de ese
Espíritu Santo tuyo, a través de ese espejo que es la palabra, a que yo pueda ver claramente lo malo que hay en mí, la mancha que hay en mí, la arruga que hay en mí. Y así, Padre, ponerme en tus manos y ser cambiado. Ayuda, Padre, a tomar esa acción en mi vida para ser una persona que hace tu palabra y no solamente que oye tu palabra. Amado Dios, en Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.